Bueno, hoy ya vamos a entrar en materia concreta, es decir, vamos a entrar en el campo de la acción y vamos a dar vuelta a todo el panorama para transmitir ideas. Es decir, para muchos bajar línea es dar órdenes. Nosotros diríamos que no vamos a bajar línea en este espacio. O sea, vamos a impartir ideas, vamos a tratar de transmitir alternativas a todo lo que está sucediendo, a todo lo que está establecido, es decir, a todo lo que no ha funcionado. Entonces, bajar línea sería entrar en el campo político. Para nosotros, que no estamos en la política, el tema que vamos a tratar hoy es el tema que venimos desarrollando a lo largo del tiempo y que va tomando contenido en la medida que se avanza. O sea, hay propuestas que no se pueden hacer de golpe, sino se tienen que ir deslizando para crear una alternativa, que es el panorama donde se va a desarrollar la acción. Entonces, bajar lineamientos o exponer lineamientos frente a una enorme confusión, donde la gran mayoría está en ascuas, o sea, no sabe qué está tratando, no sabe por qué están sucediendo las cosas, aunque sospecha, pero no tiene una información fidedigna de por qué las cosas suceden como suceden, y siempre las consecuencias de las cosas mal hechas caen sobre la misma gente. Entonces, se ha intentado desde la política y de todas las variables ideológicas resolver el problema. Y al contrario, por lo que nosotros vemos, o sea, por lo que todo el mundo puede comprobar, cada vez que transcurre el tiempo, el problema se agudiza, las soluciones no aparecen y se distancia las posibilidades de llegar a alguna conclusión o alguna alternativa que pueda cambiar el eje de lo que está sucediendo. Entonces, hablar de alternativas posibles generalmente es utópico. O sea, el país ha sido llevado a la instancia de el aquí y ahora. Entonces, el pasado no tenemos referencias ciertas, aunque hay buenas acciones hechas, pero están muy remotas que mucha gente no la vivió, solamente la tiene esas acciones que fueron fruto de grandes triunfos y de situaciones económicas, sociales positivas. Generalmente todo el panorama social actual lo tienen por referencias. Y entonces no hay mucha base concreta en los que dicen representar un cambio porque no tienen conocimiento. O sea, se los han contado, lo han leído o se lo han explicado mal o lo han entendido mal. Entonces, en unos días más, qué sé yo, digamos un mes para ser preciso, en nuestro país va a empezar una campaña feroz para la sucesión presidencial. La sucesión presidencial es para muchos un acto de vida o muerte, porque para la gran mayoría del pueblo significa el futuro, significa qué va a pasar. O sea, esto no puede seguir, dicen la gran mayoría. O sea, todos los días deteriorándose cada instancia, todo lo que tenemos a nuestras manos. Y la voracidad del político, o sea, del tipo que va a tener la oportunidad ahora de realmente acceder al poder. Y eso significa una gran tentación porque hay mucha gente que a partir de la especulación de llegar al poder, ellos han elaborado la teoría de su porvenir, o sea, su porvenir personal. Y digo personal porque cuando nosotros vemos las manifestaciones de todas las propuestas políticas, en general, nadie habla de vos. Hablan de ellos y de su grupo y de su posicionamiento para que ellos, siempre ellos,
se van a acordar ellos, se van a poner de acuerdo ellos van a venir a nuestro espacio, nosotros vamos a ser la pata de aquellos. O sea, todo el mundo está concentrado en una, pudiéramos llamar, en una especulación bochornosa. Y el gran perdedor es el pueblo, porque no solo que no tiene alternativa, sino no tiene nadie que le hable de las posibilidades que el pueblo tiene. Entonces, nosotros entendiendo ese fenómeno y viendo que es una discusión bizantina, o sea, no se van a poner nunca de acuerdo. La oposición, naturalmente, representan un interés determinado, obedecen determinadas directivas, responden a determinados intereses y están puestos ahí para cumplir una función. O sea, no podemos esperar de ellos ningún cambio, porque ellos son eso. O sea, la extrema derecha en el mundo es eso: estatista, controla todos los resortes del Estado, maneja la economía, concede, en fin, es un grupo que opera en el poder globalizado y corporativo. O sea, de ahí nosotros no tenemos ninguna posibilidad de que se proyecte ninguna, como dicen ellos, derrame hacia las grandes mayorías populares. Los nuestros, que dicen representarnos, o sea, ese sector del peronismo, un peronismo utópico, porque no es el peronismo verdadero. Quienes conocimos el peronismo saben que esa gente no tiene absolutamente nada, escuchaste bien, no tiene nada que ver con Perón y con su teoría filosófica, doctrinaria y con sus fundamentos. O sea, ¿no? Hay gente que no tiene nada en común con el peronismo, con el verdadero peronismo. Y entonces está desolado, huérfano de todas posibilidades, esa gran mayoría de la cual vos sos parte fundamental. Para ellos no hay proyecto, es decir, nadie propone nada. O sea, para nosotros nadie está preocupado por resolver el problema nuestro. Hablan de generalidades. Vos lo escuchás y hablan de generalidades. Las generalidades involucran cualquier cosa, porque es de suponer que cuando no hay un proyecto que pueda ser mostrado, o sea, un plano, no hay nada conciso, no hay nada realmente consensuado, ni estudiado, ni que existan posibilidades de ninguna realización. Es como si vas a construir un edificio de 40, 50 pisos y no tenés un plano para hacerlo, y un estudio de factibilidad con la resistencia de los materiales y todo lo que se requiere, y además cómo se va a financiar el proyecto. Esto es exactamente igual. Viendo que hay un espacio entonces completamente liberado, que es el espacio de la no propuesta, y nosotros estamos tratando de ingresar en ese espacio y tomar ese posicionamiento. Políticamente hablando, nosotros no tenemos injerencia ni queremos tener. Es decir, nosotros estamos hablando de un proyecto para el país, no un proyecto para un grupo político. No nos representa ningún grupo político en este momento, porque ese grupo político no tiene ideas y además no tiene contenido, porque no nos podemos ajustar a ningún lineamiento, o sea, ninguna bajada de línea de nadie, porque están aborazados por llegar, pero no están aborazados por resolver el problema. Entonces esa es una muy buena oportunidad para la gente seria, que es mucha y muy capaz en Argentina, que también está anarquizada. O sea, dentro del grupo que pudiéramos nosotros considerarnos factibles de procesar esta gran desventura, también en nosotros hay una gran división. O sea, hay una cantidad de organizaciones que unos pujan porque realmente idealísticamente sueñan y imaginan un futuro posible. Otros porque ven una oportunidad para desarrollarse, otros para resolver sus problemas, y muchos que son los que realmente pudieran aportar ideas. Toda esa gente dispersa que formamos nosotros
la gran mayoría, se tiene que dar cita en algo ordenado. Porque si nosotros no ordenamos nada, nosotros seríamos los menos capaces de poder ofrecer alguna alternativa. Y ese es el propósito de nuestra reunión. Nuestra reunión tiene que ser a partir de lo que nosotros seamos capaces de construir. Y construir significa crear, o sea, un nuevo sistema, un nuevo régimen. O sea, este régimen político, que viene atravesando 50, 60 años, está más que evidente los resultados. Entonces, todo lo que se promete desde el campo político ahora es una repetición de lo mismo, con alguna alternativa diversa, pero nada realmente estudiado. Y no vamos a ser muy particulares en delirar con un proyecto de gobierno. Nosotros no podemos ir a eso. O sea, si nosotros somos serios, tenemos que ser concretos. No podemos ofrecer un proyecto de gobierno. Un grupo de gente está interesada en la coyuntura del drama social que atraviesa el país. O sea, nosotros tenemos un drama social y posteriormente tendremos un proyecto para realizar o proponer o empezar a visualizar y para poder desarrollar a futuro. Pero ahora de inmediato nosotros tenemos un drama. O sea, el enfermo está en terapia intensiva. ¿Y quién es el enfermo? El pueblo, la gran mayoría. Entonces, ¿cuál es su grave queja, su grave aquejamiento, su enfermedad grave? Y su enfermedad mayor es que no hay trabajo. O sea, las fuentes de trabajo están cerradas totalmente. Al contrario, las fábricas, o sea, los que han sido tradicionalmente proveedores de tareas de trabajo para adquirir sueldos dignos y poder vivir dignamente, están en decadencia permanente y cada vez menos y menos. El costo de la vida cada vez es mayor, las tarifas son cada vez más desorbitantes, el alimento para llevar a la mesa cada vez es más caro, nosotros no tenemos un control absoluto para nada del poder alimenticio que mantiene en vida a nuestro país, porque está toda la comida que produce el país y que consume en manos de gente extraña a nosotros, a nuestros intereses. O sea, ellos están obteniendo enormes ganancias con nuestra producción. Ellos intermedian, le compran, exploran en el mercado que produce, pagan precios irrisorios que incluso no mantienen la subsistencia de esos generadores de materia prima, y los llevan a la góndola y te la iluminan y te la empaquetan y te la venden 4 o 5 veces más cara de que el valor real. Entonces, el proyecto nuestro tiene que consistir primero de emergencia, y ahí no es el deseo, sino hay que planificar, crear por lo menos 1 millón de fuentes de trabajo. Pero eso es muy fácil decirlo. Y entonces, en oportunidades posteriores vamos a minuciosamente determinar quiénes van a intervenir, cuáles van a ser los propósitos y cómo se van a generar esos trabajos. No es que vamos a nombrar 1 millón de personas, de empleados públicos. Eso seguía continuar en lo mismo. Nosotros tenemos que desarrollar ese país que está paralizado hace 40, 50 años. O sea, toda esa gran extensión de territorio que está desocupado y que lleno de riquezas que no produce, y si produce no produce para los intereses del pueblo, eso tiene que estar en las manos de un proyecto político. Un proyecto político que involucre un proyecto social. Lo contrario, ningún político puede fundamentar nada de lo que vamos a proponer. Entonces, 1 millón de puestos de trabajo, la alimentación que cueste la mitad de lo que está pagando hoy, y la última es generar un movimiento en todo el país, en toda la extensión del país, desde el último pueblito en La Quiaca hasta el último pueblito en Tierra del Fuego, desarrollos comunitarios, o sea, cooperativas, para que todo el mundo se incorpore y produzca por lo menos lo que consume. O sea, como decía Perón, por lo menos que logre producir
lo que le cuesta su manutención. Entonces todo eso es monstruoso. Aparentemente son 3 puntos nada más, son 3 ítems, pero en esos 3 ítems es la movilidad futura del país. No es fácil, a pesar de que solamente son 3 puntos nada más. Dejaríamos la salud, dejaríamos la seguridad, dejaríamos la educación, para que otras agrupaciones se ocupen de eso, porque es también fundamental. Nosotros queremos tomar desde nuestra organización esos 3 temas. Generación de fuentes de trabajo genuinas, o sea, desarrollo del país, no en poner en gran funcionamiento todo el aparato en 180 días. O sea, no es que va a poner en 180 días va a haber 1 millón de personas trabajando, pero ir creando todas las condiciones a partir de una planificación. La segunda instancia es bajar los costos, o sea, buscar la forma. Ya hay mercados comunitarios previstos y planeados para utilizar todo lo que se produce en la alimentación del país. Generalmente habrá que generar alguna industria para sostener esa canasta alimentaria, habrá que generar industria, y eso puede ser desviado o puede ser conectado con el poder cooperativo que se va a ir a desarrollar. O sea, hay una cantidad de cooperativas que pueden producir una cantidad de alimentos para la canasta familiar. Con esos 3 elementos puestos en marcha y planificados, tienen que empezar a planificarse ya, de inmediato. Ya tenemos algunos pasos dados. Ustedes que están aquí presentes en este momento, ya saben muchos de todo lo que se está haciendo silenciosamente dentro de las posibilidades escasas que hemos tenido. Aparentemente desde ahora se van a empezar a abrir las puertas porque se está proponiendo algo realmente importante y definitorio. Eventualmente va a haber una decisión política tomada por el pueblo, por la gran mayoría. Para cuando esa decisión política sea oficializada, o sea, cuando ya se elija el futuro gobierno, tiene que tener el futuro gobierno en la mano un instrumento que en 24 horas empiece a funcionar. Y ese es esto. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer y es lo que nosotros estamos abocados. Y le encuadra, cada cual debe ya ir tomando su posición en lo que va a hacer. Eventualmente nosotros vamos a, como ya hemos venido haciendo muy levemente, invitando a participar a políticos, a intelectuales, a gente que conoce el problema, para que se vaya acercando hacia nosotros y nos vaya enriqueciendo con los conocimientos y sabiduría y experiencias que tiene esa gente. Habrá muchos compañeros que políticamente hablando están en antítesis, en las antípodas nuestras. Sin embargo, nosotros le podemos y le vamos a abrir las puertas para que expongan y, si es posible, de su parte, de su fuerza, de su presencia, nos acerquen ideas o incluso nos envíen personas o participantes o compañeros que quieran sumarse a cómo ir desarrollando con mayor eficacia y con mayor eficiencia esto. Este es un embrión de ideas que ya está probado, que ha dado resultados en muchas partes del mundo. Tenemos enemigos presentes y ausentes. El poder corporativo no nos va a aceptar porque nos va a poner una cantidad de calificativos y San Benito, porque vamos a afectar sus intereses. O sea, hay una cantidad de intereses que está obteniendo pingües ganancias en el país y que al poder el pueblo acceder a la alimentación al 50% de sus costos, posiblemente es natural que se va a sentir afectado y que va con derecho, va a reclamar, en fin, reconstruir su posicionamiento. Nosotros eso ya lo debemos tener previsto y no nos debe sorprender. O sea, vamos a tener también una lucha que enfrentar. Pero lo importante es que nosotros tengamos en claro, no somos políticos. O sea, en el campo político hay muchísima gente muy capacitada, con mayores o menores inteligencias.
no podemos ingresar nosotros con eso. Sería demasiado ingenuo e infantil que nosotros ingresemos también en la política. Lo que nosotros tenemos que hacer hay que hacerlo de fuera de la política. Porque si nosotros pretendemos hacer un proyecto de desarrollo del país desde la política, o sea, no desde el ideario, que es el peronismo, sino desde la política de los sectores, y no vamos a poder avanzar un solo paso. Por eso, esta convocatoria, para que sepa cada cual qué es lo que puede hacer en este espacio. Le vuelvo, o se vuelve a repetir, si están interesados en hacer política, este no es el lugar para manifestar políticamente hablando nada, porque yo creo que hay una cantidad de espacios donde se puede manifestar y operar políticamente. Esto es un proceso de proyectos para el futuro país, o sea, es una bajada de línea, es un lineamiento, son alternativas posibles para el momento que se decida en la elección soberana quién va a ser el presidente, tenga en sus manos un proyecto para en 24 horas empezar a actuar. Si están de acuerdo, bienvenidos todos. Los que vean que no están de acuerdo o que no concuerdan sus ideas con las nuestras, le agradecemos de todas maneras y no vamos a ponernos a discutir entre nosotros. Nosotros tenemos que unirnos y juntarnos para producir realmente lo que sea la solución de todos los problemas del país. Entonces, si aquí va a aparecer personas que vienen a cuestionar, no, que tienen que venir con propuestas. Cada uno, desde el lugar del país que esté, tiene las puertas abiertas y vamos a tener un lugar físico para recibirlo todos los días durante todo el tiempo que viene. A partir de más o menos el 15 de febrero habrá en Buenos Aires un centro de acopio y de encuentro para que a partir de ese momento se va a ir informando todos los días los avances y van a ir llegando propuestas para enriquecer el proyecto, porque no vamos a hacer un proyecto de gobierno, ya les dije y lo vuelvo a repetir. Hay gente que está en eso. Nosotros vamos a resolver solamente 3 problemas del país. Crear fuentes de trabajo genuinas de inmediato. Habrá que incorporar gente en los lugares más remotos del país. No es que crear fuentes de trabajo en Buenos Aires. Habrá que crear alternativas atractivas en el interior para que mucha gente que hoy vive marginadamente en los cordones de las grandes ciudades se desplace. Habrá que crear nuevas ciudades. Es posible que de emergencia se van a ir creando nuevas ciudades porque se van a crear buenos desarrollos donde la gente va a tener buenas posibilidades de buena ganancia y desarrollarse, incluso tener acceso a un futuro de provisorio para su familia, sus hijos y demás. Es todo puertas abiertas para soñar, pero concretamente son 3 cosas nada más. Fuentes de trabajo, poder cooperativo y mercados comunitarios. Si nosotros tenemos la capacidad de concentrar toda nuestra fuerza en eso y empezar a darle forma, y nosotros estamos haciendo la cosa más importante que se está haciendo en el país en este momento. Por eso que el que resulte elegido en la política, indefectiblemente va a tener que pasar por nuestro sedazo, porque no le vamos a entregar un proyecto a un improvisado o a un grupo de improvisados que destruya todas las posibilidades de estudios que se vienen haciendo durante tanto tiempo. En fin, hoy quería empezar a introducirte en la realidad. Ya dejemos de ocuparnos de los demás y vamos a ocuparnos del problema que vamos a enfrentar, que es grandísimo, que es desafiante, que es provocador, que es sublime porque te está convocando, te está abriendo las puertas para que tus inteligencias tengan la oportunidad. Va a haber financiamiento, por supuesto, va a haber financiamiento del Estado. O sea, los desarrollos no son teorías líricas. O sea, vamos a crear un banco a partir de sostén del Estado para que toda la movilidad que implique estos desarrollos tenga asegurado su realización. O sea, no vamos a delirar que lo vamos a hacer nosotros con los muchachos. Eso tiene que ser, en el proyecto está contemplado que el Estado es el socio prioritario en todos estos 3 proyectos. Si te gusta,
no vengas a cuestionarme a mí, porque yo no soy nada ni nadie. Pero sumate y aportá tus conocimientos, sumate y demostranos que vos estás también convencido de que esto tiene que cambiar, que así no puede seguir el país. Y si el país no lo han resuelto los políticos, quiere decir que ha llegado la hora que intervengamos nosotros. ¿Qué mejor oportunidad que esta para hacer? Así que estás convocado. O sea, estás convocado porque de hecho y por naturaleza vos sos el principal protagonista. Nos vemos en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier parte de la República Argentina.